No solo nuestros hospitales, la atención primaria, la puerta de entrada al sistema de salud, acusa el zarpazo de esta tercera ola. Médicos de familia y enfermeras no dan abasto. Estamos poniendo todo el énfasis en la vacuna, pero también empezamos a conocer medicamentos para tratar el COVID alentadores, como el de Farmamar. Un día más, ya lo ven, el coronavirus lo inunda todo, justo cuando hay relevo en el Ministerio de Sanidad. Hola, ¿cómo están? Los contagios crecen respecto a ayer, 1000 casos más, y ese diagnóstico se carga sobre los hombros de la atención primaria. Están desbordados, el sistema de citas se colapsó ayer en Salamanca, por ejemplo, y las agendas están repletas. Pueden seguir atendiendo pacientes a costa de trabajar fuera de su horario. Estamos desbordados, estamos ya muy tensionados. Y esto, de verdad, si no se toman medidas, pues todo tiene un límite, porque uno puede estirar la cuerda, pero llega un momento en que esa cuerda se rompe. Lo de obligar a quienes se han saltado el protocolo a vacunarse cuando realmente les corresponda, como anunció ayer Verónica Casado, no parece lo más recomendable desde el punto de vista médico. Esto dice el presidente de la Asociación Española de Inmunología. Si se retrasa, puede que esa dosis no tenga efecto. Por lo tanto, vacunarse cuando le corresponde. Y tampoco parece claro que se les pueda imputar un delito, como estudia ya la Fiscalía de Murcia. No hay ley, ni siquiera reglamento, que se haya quebrantado. Este protocolo no tiene rango de ley y, por lo tanto, en ningún caso se puede hablar de la existencia de un delito. Por más, insisto, que nos pueda producir un reproche moral. Lo que ya hay es multas para las cabalgatas de Reyes, las primeras para los ayuntamientos de León y Valladolid, 3.001 euros para el consistorio leonés y 5.000 para el de Valladolid. Ambos las van a recurrir. Tendremos que esperar a esta tarde para conocer quién se pone al frente del Ministerio de Sanidad en lo peor de esta tercera ola. Salvador Illa se ha despedido hoy del Consejo de Ministros. Moncloa, David Aragonés. Sí, último Consejo de Ministros de Salvador Illa antes de marcharse como candidato a Cataluña. El todavía ministro ha aprovechado para despedirse en rueda de prensa. Aún no es oficial quién le va a sustituir en Sanidad y no se va a conocer, como decías, hasta esta tarde. Pedro Sánchez va a comparecer a las 5:30 para anunciarlo. Son las vías del AVE entre Ventadebaños y Burgos. Se han hecho esperar demasiado por problemas técnicos y legales, pero hemos comprobado que ya están terminadas en fase de prueba. Aún pendiente, eso sí, la fecha de puesta en servicio. Las lluvias y el viento van a menos y nos esperan unos días de temperaturas primaverales. Francisco. Así es, Alejandra. Hoy quedan todavía precipitaciones en el oeste de León y también en zonas del sistema central. Van a menos. Si cae algo en el resto será muy poca cosa. Temperaturas que ya alcanzan los 15 grados. Mañana seguiremos superándolos y el jueves podríamos alcanzar incluso los 20. Pero no guarden ni el abrigo ni el paraguas, que el fin de semana vuelven las lluvias y a bajar otra vez los termómetros. Y en el universo de los videojuegos nos hemos encontrado con ellos. La suya es una propuesta de autor para todas las edades y de carácter independiente. Desde Salamanca llega Scarf, una historia que promete horas de entretenimiento con un curioso personaje y su bufanda mágica. Desbordados, sobrepasados, estirando la jornada a lo imposible y quitándose tiempo de su vida personal para poder seguir atendiendo a sus pacientes. Así está ahora mismo nuestra atención primaria, con la agenda llena y con síntomas evidentes de saturación. Ayer en Salamanca se cayó el sistema de citas y en algunas provincias es imposible bajar la demora de los 4 días.
Muchos centros de salud de atención primaria empiezan a estar ya desbordados. Las agendas están al completo y aún así se siguen dando citas para poder atender a todos los pacientes en el menor tiempo posible. Aquí en Portillo, por ejemplo, realizan jornadas maratonianas. En un solo día pueden practicar más de 100 pruebas PCR y un médico puede atender de forma presencial o por teléfono a más de 50 pacientes. Conseguir una cita esta semana con el médico de familia se puede demorar más de 4 días en algunos centros de salud. Nos han dado cita, por ejemplo, que llamamos por teléfono, a los 3 o 4 días nos llama la doctora a casa y hoy hemos venido por resultado. En algunos centros no vemos colas, pero la lista de pacientes que atienden a diario es interminable. Yo vengo a hacer una prueba de análisis. Vengo al fisio. Para hacer una prueba, sí. La tercera ola ha inundado el Centro de Salud de Portillo, en Valladolid. A los contagiados por COVID que ya atendían, se acaba de sumar el 2% de positivos detectados en el cribado masivo del fin de semana. Tenemos más de 40, 50, 60 pacientes. Intentamos ver a los pacientes como máximo en 48 horas. ¿A costa de qué? Pues a costa de los profesionales. Y para no acumular esa lista de espera, están dando citas más allá de su horario laboral. A las 5:20 cerraba el ordenador y cerraba la puerta de la consulta, a las 5:20 de la tarde. Yo llegué a mi casa a comer casi a las 6 de la tarde. De nuevo, los sanitarios se vuelven a sentir desbordados. Porque es mucho lo que todos los días tenemos y ya pues, llega un momento en el que el cansancio hace mella. Por eso piden a los ciudadanos responsabilidad y a los políticos entendimiento. Y más llamadas a la desesperada. El Hospital de Palencia está al borde del colapso. Solo en una semana se ha multiplicado por 2 el número de pacientes con COVID y habrá que empezar a trasladar enfermos a hospitales de Burgos o Valladolid. Por eso el gerente de Asistencia Sanitaria pide a los palentinos que no salgan de casa salvo para lo imprescindible. La situación en estos momentos del Complejo Asistencial Universitario de Palencia pues es próxima al colapso en cuanto a número de camas de hospitalización y de cuidados intensivos, y que va a ser muy probable que a lo largo de los próximos días tengamos que recurrir a trasladar pacientes a otros centros hospitalarios de Castilla y León, como puede ser Valladolid o el Hospital de Burgos. Hemos prácticamente doblado el número de pacientes COVID. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí y además en tan poco tiempo? La explicación que se nos ofrece es una ecuación con 3 términos: relajación navideña, tiempo más frío y cepa británica. Así han pesado cada uno de estos términos. La tercera ola de la pandemia tiene 3 detonantes claros. La relajación de medidas durante las fiestas navideñas ha sido el primero en explosionar. Fijo que las fiestas, porque se ha amontonado mucho la gente. Cenamos 8 una noche y los 8. Aglomeraciones en zonas comerciales, reuniones familiares sin precaución y alguna que otra fiesta ilegal nos han dejado estos datos. Desde que empezó la Navidad, las cifras no han parado de subir en nuestra comunidad, hasta llegar a los casi 3.000 nuevos contagios a 20 de enero. El frío también ha hecho su función. Las bajas temperaturas no solo ayudan a la vitalidad del virus, sino que también afectan a nuestro sistema inmunológico y con ello sube la posibilidad de contagio. La tercera causa directa es la cepa británica, que empieza a hacerse notar en nuestro territorio. La variante británica es muy poderosa y tiene tendencia a ocupar nicho. Podría ser más transmisible o podría ser incluso más virulenta. Se prevé que en el mes de marzo la mayoría de casos en España se produzcan por esta nueva variante de la COVID. Y nos hemos encomendado a los antígenos para el diagnóstico, para ponerle cara al virus. Es de hecho la prueba más utilizada en atención primaria. Se han realizado más de 400.000 desde octubre, de los que un 10% han dado un resultado positivo. Un grupo de pediatras de Valladolid ha estudiado la fiabilidad de estos test comparados con las PCR. De las más de 2 millones de pruebas que se han realizado en Castilla y León, casi 400.000 son de antígenos. La principal virtud de este test es la rapidez. En 15 minutos tenemos el resultado. Un grupo de pediatras ha verificado su sensibilidad. Han realizado PCR y antígenos a más de 600 pacientes, adultos y niños. El test rápido es más fiable en situaciones concretas. La sensibilidad del test en relación a la PCR es de un 80% en el caso de personas con síntomas cuando se realiza el test los 5 primeros días tras el inicio de los síntomas. El estudio determina que en los asintomáticos puede dar falsos negativos. Si ha tenido un contacto con un positivo
24, 48 o 72 horas previas, puede que todavía no haya replicación viral en esa persona y no se detecte. Así se toma la muestra. Lo hemos visto en polideportivos y carpas. El de antígenos es el test que se hace de forma masiva en los cribados. En los 100.000 de las últimas semanas se han detectado casi 1.500 casos de coronavirus. La mejoría de ayer ha quedado en nada, porque hoy los casos rozan los 2.500. Son 2.477 casos. Son más que el pasado martes y 1.000 más que ayer. Por ello, la incidencia a 7 días no se frena. Sanidad anunciaba el aumento de número de fallecidos, que ya se nota. Hoy hay que lamentar el fallecimiento de 33 personas, 29 de ellas en hospitales y 4 en residencias. Es la cifra más alta desde el 29 de noviembre. El castigo que la Junta anunciaba ayer para quienes se han vacunado saltándose el protocolo es que la segunda dosis la recibirán cuando realmente les toque, no antes. Hemos preguntado a un inmunólogo sobre si esta medida es o no adecuada y esto nos ha dicho. Esto es un tema de salud pública. La vacuna es efectiva, la de Pfizer, si la damos en 2 dosis separadas 21 días, es lo que han demostrado los datos, los ensayos clínicos. Y a eso nos debemos ceñir desde el punto de vista inmunológico. Todo lo demás son otras cuestiones colaterales que no tienen que ver con la inmunización y con el tema científico. Por lo tanto, yo les vacunaría cuando les corresponda a los 21 días. Pese a las opiniones de los expertos, hoy a la consejera de Sanidad y a su idea de no vacunar con la segunda dosis a quienes se salten el protocolo, le ha salido un aliado. Esto que van a escuchar lo dice el líder de los socialistas en Castilla y León. La decisión que tome la Consejería de Sanidad tendrá nuestro respaldo para que todo aquel que se ha saltado el protocolo asuma sus consecuencias de manera absolutamente contundente. Pero, como bien decía Faustino, el protocolo de forma estricta. Nadie se lo puede saltar. No es la única respuesta punitiva que se anuncia ante un goteo de casos que no cesa. El último en sumarse a la lista ha sido el obispo de Mallorca, que ha pedido perdón. Hasta ahora estos hechos se han saldado así, con disculpas públicas en unos casos y dimisiones en otros, como la del consejero de Ceuta, que ha llegado 6 días después. Pero la Fiscalía no quiere que quede solo en eso. La de Murcia ya investiga si a esas conductas se les puede imputar algún tipo de delito. La Fiscalía de Murcia ha sido la primera en abrir diligencias de investigación para aclarar si hay algún tipo de delito penal en la vacunación irregular. Los expertos coinciden en que la denuncia tiene poco recorrido. Ese protocolo no tiene rango de ley y, por lo tanto, en ningún caso se puede hablar de la existencia de un delito. Por más, insisto, que nos pueda producir un reproche moral. Este comportamiento irregular no supondría ni malversación, ni prevaricación, ni tráfico de influencias. Estos delitos exigen un componente económico, bien de producción de un perjuicio económico, bien de obtención de un beneficio económico, que en este caso evidentemente no están presentes. Tampoco habría posibilidad alguna de sancionar administrativamente, puesto que lo que se está incumpliendo es un protocolo. Aquí lo único que se ha vulnerado, lo único que se ha incumplido es una estrategia, es un protocolo de vacunación que no tiene rango normativo. No es ni una ley, no es ni un real decreto, no es un reglamento. Además, en caso de que el protocolo se convirtiera en reglamento, la Ley General de Salud Pública lo consideraría una infracción leve. Para los que ya hay sanciones para los ayuntamientos que celebraron cabalgata el Día de Reyes. El primero en conocerla ha sido el de Valladolid. Su paseo con carroza con sus majestades de Oriente fue la polémica política de las Navidades. 5.000 euros le reclama la Junta al consistorio vallisoletano por incumplir su normativa. Pero su alcalde ya ha señalado que no va a abonar dicha cantidad y que va a recurrirla. Defiende que lo que se hizo no fue una cabalgata y, por lo tanto, no cabe sanción. Pide al Gobierno autonómico que recapacite, que no se puede perder el tiempo en estas cosas. Nos dan la posibilidad de que la paguemos pronto y esas cosas y nos ahorramos un dinerillo. Pero bueno, yo creo que lo más aconsejable en este momento es tratar de que impere el sentido común, ese al que tantas veces aluden desde la Junta, y se lo repiensen, porque creo que no tiene el menor sentido.
También el Ayuntamiento de León ha recibido esta mañana la notificación de la sanción que le impone la Junta por celebrar la cabalgata de Reyes. En este caso, la multa es de 3.000 euros. Desde el consistorio ya han avanzado que la recurrirán porque en ningún momento se puso en riesgo de contagio a nadie. Otros municipios también han sido sancionados: San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Sariegos, Pedrajas y Canalejas. Tendrán que pagar 3.001 euros cada uno. Y vamos con más asuntos. Iba a coger un autobús a sabiendas de que estaba contagiado por COVID, pero la policía se lo impidió después de recibir un aviso desde el Servicio Territorial de Sanidad. Ha ocurrido en Soria capital. El hombre de 50 años que había dado positivo pretendía subirse a un autobús en esta estación de Soria para viajar hasta Almazán, pero la Policía Nacional se lo impidió, y eso que no quiso colaborar, e incluso llegó a manifestar sobre su enfermedad que se trataban de tonterías. Finalmente fue trasladado en ambulancia hasta su domicilio, custodiado por la Guardia Civil para cumplir el aislamiento de rigor. Ahora se enfrenta a 2 denuncias. Llevaba una mascarilla bastante deteriorada, se le ofreció una mascarilla nueva, luego se la movía constantemente, no hacía caso a las recomendaciones de tenerla puesta continuamente, por lo tanto fue sancionado por ese hecho, y también fue sancionado porque él tenía conocimiento de su situación sanitaria, tenía conocimiento de que tenía que estar aislado obligatoriamente en su domicilio y no cumplió. Casi 3.500 casos de incidencia acumulada en 15 días tiene Ciudad Rodrigo, uno de los puntos que más preocupan en la provincia de Salamanca. Allí ha comenzado hoy un nuevo cribado al que han sido llamados los vecinos de los barrios más castigados y al que se espera que asistan más de 4.000 personas. Se da la circunstancia de que Ciudad Rodrigo ya acogió un cribado masivo en la segunda ola. Y en Palencia ya está todo preparado para comenzar con el cribado masivo en la ciudad. El pabellón de campos góticos contará con 16 equipos especializados que desde mañana y hasta el domingo estarán realizando pruebas de antígenos. Cerca de 82.000 personas están llamadas a realizarse estas pruebas. Palencia es la segunda capital de provincia de la comunidad en la que se realizan este tipo de pruebas por el elevado número de casos de las últimas semanas. Y el coronavirus ha entrado en la abadía de Silos. Los monjes están confinados por un brote y califican la situación de delicada. Han tenido que suspender el rezo conjunto. El brote ha obligado también a posponer la ordenación como diácono de uno de los religiosos que estaba prevista para este fin de semana. A las 5 de la tarde y no antes conoceremos el nombre del sustituto o sustituta de Salvador Illa. Hoy el todavía ministro ha ofrecido su última rueda de prensa. Deja su cartera en medio de las críticas por el momento epidemiológico y por no comparecer en el Congreso de los Diputados. Moncloa, David Aragonés. Sí, el ministro de Sanidad ha aprovechado este último Consejo de Ministros para despedirse de sus compañeros y posteriormente, después en rueda de prensa, ha hecho balance de su gestión de la epidemia. Ella ha querido mandar un recuerdo a todas las familias que han perdido a alguien durante la pandemia. Su sustituto no lo vamos a conocer hasta esta tarde. El nombre que más suena es el de Carolina Darias, actualmente ministra de Política Territorial y Función Pública. Y para sustituir a Darias en su ministerio suena Miquel Iceta, que por cierto ya se encuentra en Madrid. Nuestro país, en segundo lugar, el seguimiento de cómo evoluciona. Me llevo conmigo a todas las familias que han padecido o que siguen padeciendo la enfermedad, y también me llevo conmigo a todos los que han perdido a un ser querido, ¿no? Un medicamento de la española Farmamar es 100 veces más efectivo contra la COVID que el tratamiento actual, el Remdesivir. Es el Aplidin, un anticancerígeno. En los ensayos ha reducido un 99% la carga viral en los pulmones. Cuenta con el aval de una publicación en la prestigiosa revista Science, fruto de la colaboración de varios investigadores internacionales, como el virólogo burgalés Adolfo García Sastre.
Los hosteleros de Arroyo de la Encomienda en Valladolid han marchado en coche hasta la sede de las Cortes. Allí los autónomos han pedido ayudas directas y que se regularice la situación de sus trabajadores. Mientras en Ávila, 39 hosteleros han denunciado de manera particular a la consejera de Sanidad por unas declaraciones en las que afirmaba que el repunte de los contagios, aseguran ellos, se debe a la hostelería. Hemos decidido denunciarla. De momento tenemos depuestas unas 35 o 40 denuncias para que se retracte de lo que ha dicho, y porque nosotros no somos los culpables. Y lo que queremos conseguir es que nos dejen de culpabilizar. Nos hemos reunido varias veces ya y lo que haremos es interponer una denuncia seguramente contra Fernando Simón por las declaraciones que ha hecho también al respecto de la culpabilidad de la hostelería en el tema del COVID. Los hosteleros veían venir la prórroga de las restricciones y la asumen con resignación e intentando aprovechar el margen de actividad que les permiten las terrazas. Lo mismo ocurre con los centros comerciales, que mantienen abiertos servicios esenciales mientras impulsan las ventas por Internet. Peor lo tienen los gimnasios, que insisten en que son un sector esencial y libre de contagios, y aún así cumplirán su quinto mes cerrados en menos de un año. Las terrazas se han convertido en un salvavidas, hechos a la idea de 2 semanas más de cierre como mínimo. Cualquier resquicio es bueno, aunque los días sean aún cortos. Abriendo solo lo que son las mañanas hasta las 4 o 5 de la tarde. En las 2 primeras semanas ya han comprobado que se sigue tomando café a pesar del frío, pero que ya no se sale al vino ni se va de cañas. Aún así, intentan ponerle buena cara. De esto se saldrá y bueno, pues lo que podamos hacer, aunque estemos con estas restricciones, que menos es nada. La actividad que les queda a los centros comerciales es la esencial. Supermercados, comunicaciones, papelería, droguería. Se mantienen 2 semanas los itinerarios marcados y se refuerza la atención al cliente. Una señora que se le ha estropeado el microondas, pues no se va a quedar sin él. Pues subimos, le enseñamos por una pantalla en internet las posibilidades que hay, subimos, se lo bajamos. Peor lo tienen los gimnasios cerrados a cal y canto, y eso que se reivindican como una herramienta para minimizar los efectos del virus. Además, se consideran seguros, lo dice un estudio de ámbito nacional que arroja un contagio por cada 100.000 visitas. Las medidas de seguridad han demostrado que son un éxito y que el deporte tiene que ser el cuarto pilar para combatir el virus. Ninguno de estos sectores se considera fuente de contagios. Pese a todo, gimnasios, centros comerciales y hostelería seguirán con restricciones en la comunidad 2 semanas más. Las bodas en 2020 cayeron en torno al 90% con respecto a 2019. De cara a este año, el sector habla de incertidumbre. De momento trabajan con la idea de poder celebrar eventos más reducidos de lo habitual a partir de la primavera. El pasado año 2020 fue un año en blanco para el sector de las bodas. El 2020, lógicamente, hubo un parón brutal, se suspendieron prácticamente todas las comuniones, prácticamente todas las bodas. Ha sido nefasto, es decir, igual que lo que llevamos del 21, bastante nefasto. Ya de cara a este 2021 se espera cierta recuperación. A las bodas y otras celebraciones aplazadas esperan sumar las típicas de un año normal, pero aseguran hay que esperar, mirar mes a mes la evolución de la pandemia. Hay mucha incertidumbre, hay gente que las bodas del año pasado se pasaron para esta, más alguna boda de esta que teníamos pendiente también, pero claro, ahora mismo estamos condicionados a lo que nos digan. Las grandes fiestas, indudablemente, y fiestas de madrugada, esas serán impensables. El aforo será mucho más pequeño, pero creo que las bodas se van a seguir con adelante. Las expectativas por ahora son buenas, porque lo del año pasado se ha pospuesto para este y los que ya pensaban casarse este año, pues reservas, hay un montón de ellas. Vamos a ver cómo se desarrolla todo y vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Desde luego no se habla de grandes bodas, sino más bien de celebraciones burbuja. Me comentaba el otro día un cliente mío que se va a casar, que uno de los gastos que hacer test rápidos a todos los familiares y todos los amigos. En cualquier caso, un alivio para un sector que viene de un año 2020 negro. Se endurecen las condiciones para pedir créditos. El Banco de España ha detectado un descenso de préstamos en la segunda mitad de 2020 tras el boom que supusieron los avales del ICO durante la primera ola de la pandemia. La situación sanitaria genera desconfianza. Las solicitudes de préstamos cayeron un 10% en 2020. Muestra que tanto los bancos, familias como empresas son prudentes, como merece el actual momento sobre la incertidumbre de la duración de la crisis sanitaria.
Las perspectivas, según el Banco de España, empeoran y los criterios de concesión seguirán endureciéndose este primer trimestre, tanto para empresas como para hogares. Los tres principios sobre los que descansa la financiación bancaria son prudencia, la responsabilidad y también criterios objetivos. Y todo esto para proteger al cliente. Solo han visto un incremento en las peticiones de hipotecas y en esa prudencia la tasa de ahorro está a un nivel no visto en años. Y lo están depositando sobre todo en activos seguros y de confianza como son los depósitos bancarios. Todavía habrá que esperar para que el ritmo se recupere. No cabe ninguna duda que ante una reducción de la incertidumbre sobre el final de la crisis sanitaria veríamos un aumento del gasto y de la inversión en estos momentos embalsados. En 2020 la banca concedió casi 1,5 millones de moratorias a afectados por la COVID-19. Sigue la cuenta atrás para la puesta en marcha de la línea de alta velocidad entre Venta de Baños y Burgos. Tras muchos retrasos por diversos problemas, se están realizando ya las últimas pruebas. De momento no hay fecha para su apertura, porque falta también el examen administrativo. Más de una década de trabajos. Las obras debieron comenzar en torno al año 2009. Y ahora la línea de alta velocidad entre Venta de Baños y Burgos apura sus últimos test. Estamos en esa fase de pruebas de ese segundo sistema de seguridad. Aún siguen las pruebas, muchas con los mismos trenes comerciales que en unos meses con viajeros recorrerán de forma habitual estas vías. Una vez que lo probemos, también tendremos que pasar el proceso administrativo. Que implica volver a evidenciar cosas que se hicieron hace ya muchos años. Y eso significa más tiempo. Por eso nadie se atreve a decir cuándo se abrirán al tráfico ferroviario sus 92 kilómetros. Los retrasos y los problemas con la empresa adjudicataria han marcado su desarrollo, también los contratiempos técnicos. En un punto en concreto tuvimos un problema con la ejecución de uno de los viaductos que obligó a que se produjera la demolición. Actualmente, esta es la imagen que ofrece esta línea, la hemos recorrido. Cuando esté en marcha, el trayecto en tren más rápido entre Madrid y Burgos pasará de 2 horas y 17 minutos a poco más de hora y media. Es una línea fundamental porque va a constituir un eje prioritario de la conexión hacia la frontera francesa. Tendrá su continuidad hacia el País Vasco y también hacia el resto de Europa. 12 viaductos, 2 túneles, hasta 350 kilómetros por hora. Y otro dato más, ¿cuánto ha costado? Rondaría los 700 millones de euros. Y de ese dinero, el 10% de fondos europeos. Ahora solo falta saber cuándo por aquí, por fin, circularán los primeros trenes con viajeros. Ya hay nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa. El Consejo de Ministros ha nombrado al actual jefe del Estado Mayor de la Armada, Teodoro López Calderón. Se cumple así con el relevo que fija que cada 4 años se turnará como jemat un miembro del Ejército de Tierra, del Aire y de la Armada. López Calderón, nacido en Cartagena hace 66 años, sustituye al general Villarroya, que dimitió por haberse vacunado. Además, el Consejo de Ministros en su reunión de hoy ha adoptado también varios acuerdos en materia económica para afrontar las consecuencias de la pandemia hasta el final del actual estado de alarma. David Aragonés, volvemos contigo, Moncloa. Sí, medidas importantes. El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de los ERTE y también de la prestación por cese de actividad de los autónomos hasta el 31 de mayo. Medidas que tendrán un coste cercano a los 7.000 millones de euros. Esta prórroga, acordada con los agentes sociales, mantiene básicamente el mismo esquema de protección a trabajadores y empresas y es vigente hasta el 31 de enero, aunque simplifica los trámites para extenderlos en el tiempo. Además, dentro de este escudo social se prolonga también la moratoria para los alquileres. Ampliación de las prórrogas de los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de alquiler de vivienda. Es una decisión que se toma a través de este nuevo Real Decreto Ley con ampliación de esta cuestión hasta el final del decreto de alarma. Son medidas de carácter urgente que pretenden, como digo, dar respuesta a esta situación de vulnerabilidad, sobre todo en aquellos hogares que tienen mayores dificultades. El coronavirus ha elevado la mortalidad un 28% en nuestra comunidad durante el primer semestre de 2020. Castilla y León ha registrado el tercer saldo vegetativo más negativo de todo el país, con 12.600 fallecimientos más que nacimientos.
Un centenar de jóvenes de Castilla y León se han unido en una plataforma para luchar contra la despoblación y por un futuro de oportunidades. De forma colaborativa han elaborado un documento con 48 propuestas que ya está en manos de la Junta. Han respondido así al ofrecimiento que hizo el Gobierno autonómico de tener en cuenta sus iniciativas. Entre ellas está la creación de nuevos campus de innovación, solicitar al Gobierno un concierto fiscal especial para el mundo rural o un plan de choque para fomentar el retorno de los jóvenes. La creación de un Instituto de Dinamización Demográfica y Desarrollo Territorial. Este instituto nacería con la función de velar por el cumplimiento de la Ley de Dinamización Demográfica. Y aprovechar los mecanismos de la fiscalidad ambiental para la revitalización de las zonas rurales y la fijación de población. Por una sanidad primaria reforzada, presencial y sin triajes, y por servicios de sanidad especializada a 30 minutos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a Sacil a pagar 60.000 euros por practicar una cesárea y provocar con ello secuelas a un recién nacido. Sucedió hace 6 años en este Hospital Clínico de Valladolid. La sentencia deja claro que es innegable que las dolencias del menor se ocasionaron en el parto. Soria recupera poco a poco la normalidad después de las inundaciones que provocó ayer la crecida del Duero en algunos municipios. Operarios del Ayuntamiento de Salduero han ayudado a achicar el agua que entró incluso en algunas viviendas. Situación parecida en la zona del camping de Covaleda, donde se pueden ver hoy los daños que dejó la riada en esas instalaciones. Y el deshielo y las lluvias de las últimas horas también han activado las alertas en Valladolid ante la crecida del río Pisuerga, que ha duplicado su caudal. La Confederación Hidrográfica del Duero ha advertido del riesgo en otros 2 ríos de la provincia, el Eresma y el Adaja. La industria del videojuego mueve al año 110.000 millones de euros. En este sector hay verdaderos gigantes, con títulos con inversiones millonarias y estudios independientes, con presupuestos ajustados y menos personal, que nada tiene que envidiar en el producto que crean. En ese camino, en este último camino, está un estudio de Salamanca, que sacará este año su primer trabajo. Millones de personas se divierten con videojuegos como Minecraft, Among Us o el español Gris. Todos tienen algo en común. Nacieron de pequeños estudios independientes. Desde Salamanca, Uprising Studios trabaja para sacar este año Scarf, una bonita historia visual que garantiza horas de diversión. Lo que más importa en este juego es una historia que se cuenta sin palabras y prácticamente a partir de las acciones del protagonista. Scarf cuenta con el apoyo de una distribuidora internacional, una garantía para que la obra llegue al público y de cara a seguir creando. Tener una empresa como ellos apoyando el desarrollo a nosotros nos ha facilitado mucho el trabajo. Por un lado, la tranquilidad de saber que tienes las posibilidades de hacer un buen trabajo con tranquilidad. No hay una fórmula mágica para el éxito, pero saben cómo llegar a buen término. Realmente lo que la gente ahora quiere es algo sencillo, donde poder disfrutar, y entonces los videojuegos indies es donde entran ahí. Si tienes desde el principio una muy buena producción, el producto final te va a salir bueno, independientemente de la cantidad de gente que hay. La historia promete enganchar. Los castellanos y leoneses se informan a diario a través de la televisión. Una encuesta de GAT3 y Fundación AXA concluye que el 64% eligen los informativos de este medio como mayoritarios para saber lo que está pasando. Los habitantes de la comunidad también saben distinguir en su mayoría, el 56%, las noticias falsas que aparecen en redes sociales. Es todo por nuestra parte. Gracias y sigan confiando en nosotros. Ahora los deportes. Feliz tarde.